¿Quiénes eran estos motorrepartidores secuestrados en el Carmen, al norte de Monterrey? El secuestro de una pareja de repartidores quedó documentado gracias a una cámara de seguridad en el municipio El Carmen, en Monterrey, Nuevo León. Ayer, a las 22:55:14, se observa a un hombre a bordo de una motocicleta con casco oscuro y ropa clara. En la parte trasera lleva una caja como la que utilizan los repartidores. Un automóvil oscuro, aparentemente con cristales polarizados, circula por la calle donde está el hombre en su motocicleta. Una mujer con sudadera clara y portando un casco camina hacia la motocicleta. Ella voltea intermitentemente hacia atrás. Con tranquilidad, rodea la motocicleta y sube a la parte trasera. A las 22:55:40 aparece una camioneta blanca con vidrios polarizados que rápidamente se acerca a la pareja. Inmediatamente descienden dos hombres. Uno de ellos intenta sujetar a los motociclistas. En sentido contrario, llega la otra camioneta blanca que bloquea el paso de la pareja, que intenta escapar de sus captores. De la parte trasera baja un sujeto, mientras el conductor del primer vehículo también desciende. Segundos después, de la segunda camioneta baja un quinto hombre. Es en ese momento que dos de ellos agarran a la mujer y la suben a la parte trasera del vehículo, que por un momento avanza. Mientras, tres hombres sujetan al motociclista y también lo suben al vehículo. Una vez que la pareja está dentro de la camioneta, dos hombres suben al vehículo y los otros tres abordan el primero. Una camioneta arranca. Un minuto después, aparece otro hombre caminando, intercambia miradas con el copiloto y observa la motocicleta tirada. Es cuando los presuntos secuestradores abandonan la escena en sentidos opuestos. El hombre abre la caja de la motocicleta y revisa la moto. Toma el casco del motociclista y sale corriendo. ¡Qué escena, eh! ¡Qué escena! Bienvenidas y bienvenidos. La motocicleta quedó abandonada tal como usted lo vio en la calle, donde elementos de la Fiscalía de Nuevo León arribaron para realizar las primeras indagatorias. Hasta esta hora de la noche no se sabe ni la identidad ni el paradero de estas dos personas secuestradas. La Fiscalía de Nuevo León solo nos dijo que en temas de privación ilegal de la libertad se privilegia el resguardo de información para proteger a las víctimas. Comenzamos. El viernes le presenté estas escenas de Culiacán. Son del momento en que soldados y elementos de la Guardia Nacional disparan contra una camioneta el 7 de octubre. Los soldados detuvieron al tripulante, Alexis, quien quedó con algunas heridas, y lo llevaron en calidad de detenido. Hoy, en la conferencia mañanera del pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, tocó el asunto. Sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza. Volviendo a México, ayer le hice el recuento de este atropellamiento. Sergio Arturo, de 33 años, presuntamente robó una camioneta la noche del sábado. Atropelló a 16 personas que estaban en una protesta provida frente a la Catedral Metropolitana en pleno centro de Guadalajara. Bueno, hoy fue su primera audiencia. Ya fue acusado de 3 delitos: robo a mano armada por despojar de una camioneta a una mujer, daños materiales por las afectaciones ocasionadas a este vehículo, también afectaciones al auto contra el cual chocó, y el inmobiliario público que se llevó en su carrera loca. También por lesiones debido a estas escenas que vimos y a las personas que atropelló. El próximo jueves se va a realizar otra audiencia donde se espera que sea vinculado a proceso. Por lo pronto, permanece preso, está detenido en el penal de Puente Grande.
Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México y agentes de la Secretaría de Marina, mire, patrullaron calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Estas son imágenes de este operativo. Estamos hablando de 250 elementos, según la información que ha dado la autoridad, quienes están realizando estos recorridos en calles de Tepito, donde en los últimos días se ha reportado aumento de homicidios. Es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Secretaría de Marina. Hoy en la mañanera de la doctora Sheinbaum vimos todo un despliegue de fuerza de quienes llevan la estrategia de seguridad de este nuevo gobierno. Vimos al general Ricardo Trevilla, vimos al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Y después de meses, reapareció el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Comienzo con él y de cómo habló del caso de Ismael El Mayo Zambada. Cuestionó a Estados Unidos por su detención. Horas más tarde, el embajador de ese gobierno, Ken Salazar, respondió sin revelar las piezas que faltan para saber qué ocurrió con El Mayo Zambada. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto. No era nuestro avión, ni nuestro piloto. Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional. El 25 de julio estuvimos en comunicación directamente con el fiscal. El 27 de julio, el día 2 de agosto, siguen las comunicaciones. El 16 de agosto, escribe otra vez el fiscal Garland al fiscal Gertz. El delito se cometió en México. Fue un secuestro y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. Lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como al pueblo de los Estados Unidos. Alejandro Gertz firme dijo que su fiscalía está armando ese expediente y va avanzando sobre la base de que tienen probados los delitos. El secretario Omar García Harfuch, en esa misma conferencia de esta mañana, hizo anuncios importantísimos como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Se busca reformar el artículo 21 de la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Investigación en materia de seguridad pública para que su secretaría pueda tener capacidades de planeación, pero también de coordinación que le permitan coadyuvar junto con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y ser aún más efectivo en la estrategia que encabeza. Y luego de que esta noche se hablara de que al menos 7 ministros de la Corte presentarían su renuncia, hoy se hicieron oficiales solamente 2. Hace unos minutos, el ministro Jorge Pardo Rebolledo presentó su carta de renuncia efectiva a partir del 31 de agosto del próximo año. En ella anuncia que declina participar en el proceso electoral del 2025. Dice que su renuncia está basada en un acto de congruencia personal y rechaza los insultos que se le han hecho por ser ministro de la Corte. Al mediodía también se conoció la renuncia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El cerco alrededor de los opositores a la reforma judicial se ha cerrado más y más en las últimas horas. Ayer, el ministro Juan Luis González Alcántara publicó el proyecto en el que propone la invalidación parcial de la reforma. Hoy, desde Palacio Nacional, la respuesta de la presidenta no varió. No tienen las atribuciones para echar abajo una reforma constitucional, dijo. Sobre la tan anunciada renuncia de 7 ministros que debe darse a más tardar mañana, Claudia Sheinbaum ofreció una sola explicación. Se van porque quieren jubilarse al 100%. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. La reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso establece en su artículo 7º transitorio que los ministros de la Corte serán beneficiarios de un haber por retiro
cuando decidan no participar en la elección y presenten su renuncia al cargo. El primero en entrar en este supuesto fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien hoy presentó su renuncia con efecto al 31 de agosto de 2025. En su carta dice: "No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma", escribe. Y el ministro remata previo a su firma: "Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre". Pero en el Congreso, los líderes de Morena no convalidaron las razones del ministro Gutiérrez. Ellos insistieron en que las renuncias buscan una jubilación dorada. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias. Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas. Por cierto, hace unos minutos el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, nos confirmó que hasta el momento no han recibido ninguna renuncia por parte de los ministros. Ahora, ¿qué son los haberes de retiro de los ministros de la Corte? Por ley, las ministras y los ministros de la Suprema Corte tienen derecho a este haber de retiro. Se trata de una jubilación que tiene carácter vitalicio. El haber de retiro está conformado principalmente por el 100% del ingreso mensual que reciben los ministros durante los primeros 2 años de su retiro, 80% a partir del año 3 y para el resto de su vida. Las ministras y ministros ganan al mes 206,948 pesos. Si se retiran cumpliendo los 15 años que dura el cargo, eso es lo que se les paga. Si se retiran antes, entonces reciben el proporcional al tiempo que estuvieron en funciones. Y aún más, si el ministro muere, el 50% de lo que recibía puede ser reclamado por su cónyuge y sus hijos, siempre y cuando estos sean menores de edad. Pero los ministros no son los únicos que estarían presentando renuncias dentro del Poder Judicial Federal. Aquí dejo mi declinación avisándoles que están violentando mi suspensión. Y aún así les dejo el último mensaje a los ministros y ministras de la Suprema Corte. En sus manos está parar esta locura. En sus manos está sostener la democracia de México. La jueza federal Sandra Karina Ibarra llegó de Jalisco para cruzar el arco sin retorno, el del Senado, para entregar su carta de declinación para participar en la elección del próximo año y, por lo tanto, su renuncia a más de 10 años de servicio en el Poder Judicial. México pierde una jueza federal, pero hoy gana una activista y no sé dónde más seré más terrible. Así que, ¡viva México, señores! ¡Viva! A unas horas de que venza el plazo para que jueces y magistrados notifiquen su declinación al proceso de elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, 157 juezas y jueces y 255 magistradas y magistrados han informado al Senado su renuncia a ese proceso, es decir, 412 juzgadores federales, que representan el 24% de los 1,699 que están en activo, han decidido sacrificar sus carreras antes de ser parte de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Abajo, abajo, abajo la reforma! ¡Arriba la justicia! Son las últimas protestas, en las últimas horas de una gran crónica que, de seguir así, dicen ellos, terminará con la desaparición de la independencia judicial. Por eso hoy fueron a la Cámara de Diputados, para exigir a los partidos de oposición que reaccionen y actúen más allá de sus intereses políticos. Llevamos 2 meses esperando que los responsables de frenar esta sinrazón actúen. 2 meses, compañeros, para que por muchos años más podamos seguir gritando: ¡el Poder Judicial está de pie!
El Pleno de la Suprema Corte acordó que el martes 5 de noviembre van a comenzar a revisar y eventualmente votar el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca sobre las acciones de inconstitucionalidad parciales contra la reforma judicial que fueron presentadas por distintos partidos políticos. Por cierto, 6 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral pedirán mañana en la sesión del Consejo General del INE que se promueva una controversia constitucional en contra de las leyes secundarias de la reforma judicial. Sobre el caso de Esmeralda, la niña de 14 años que fue acusada de homicidio calificado después de haber sufrido un aborto espontáneo en Huimilpan, en Querétaro, hablamos con Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, quien se reunió con el fiscal de Querétaro y nos informó que llegaron a un acuerdo para cuidar de Esmeralda. Tiene que incluir el arraigo domiciliario, es decir, es inaudito que una niña de 14 años esté sometida a un arraigo y que cambie su vida de esa manera por una concepción que criminaliza. El objetivo es buscar cerrar esta judicialización hacia Esmeralda y que más bien podamos concentrarnos en la atención de ella como víctima, porque si es necesario posponer esta audiencia oral, se posponga. De ser así, la audiencia de juicio oral prevista para este jueves podría posponerse. La secretaria nos dijo que van a capacitar al personal de la Fiscalía Queretana para acompañarlos en temas de género de manera adecuada. Esta mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, mandó este mensaje en X: confío en que la Fiscalía del Estado actúe con apego a la ley, pero también con sensibilidad social y ponga por encima el interés superior de la niñez y la perspectiva de género. La pregunta que también importa esta noche, tal vez la más importante: ¿cómo está Esmeralda? Esto nos dijo su defensa legal a través de Mayra Dávila. Bien no está, evidentemente. Es una niña a la cual se le han negado muchos derechos, a la cual se le han violado muchos derechos, una niña criminalizada, perseguida. Agentes de la Fiscalía del Estado de México, militares y policías estatales detuvieron a José Enrique N., alias El Nariz, de 37 años. Lo acusan de ser el principal operador de extorsiones a propietarios de bares, restaurantes, centros de entretenimiento y comercios en el Valle de Toluca. Elementos de la Marina continúan atendiendo la emergencia por las inundaciones en el sur de Veracruz, que lleva una semana bajo el agua. Los municipios donde más atención se requiere son Minatitlán, Jaltipan, Hidalgotitlán y Texistepec. En Córdoba, un hombre murió cuando su auto cayó a un socavón. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Sinaloa y la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas fueron asaltadas en la autopista Culiacán-Mazatlán. Hombres armados las obligaron a entregar la camioneta en la que viajaban y que era propiedad del gobierno del estado. Policías activos y jubilados de Sinaloa protestaron en el Congreso Estatal para exigir que los salarios sean iguales en todo el estado. Ahora le voy a contar de una película que ya vimos. ¿Cómo olvidar a aquellos dos senadores panistas, padre e hijo? ¿Cómo olvidar a un senador del partido Movimiento, que no de Regeneración Nacional, sino Ciudadano? Primos hermanos de nombre, cercanos, como parece que se vio. Era la votación, usted recuerda, de la reforma judicial que pasó gracias a la ausencia de, por ejemplo, Barreda, que atendía unas carpetas de investigación familiares, el senador de Movimiento Ciudadano. La supermayoría guinda entonces se impuso, ¿se acuerda? Es como la película El Baño, de finales de los 90, que también vimos en México, cuando el primer actor, Francisco José Paoli Bolio, entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no apareció en una votación clave porque estaba en el baño. Paoli Bolio era el dueño del asiento más caro de la historia de México, su curul. No me estoy refiriendo al asiento del baño. Su ausencia debilitó a la oposición contra el IPAB y el PRI de aquel entonces, con esta ausencia, ganó. Era el Día de los Santos Inocentes, coincidencia. Pero el de los inocentes se está volviendo costumbre ya en el Senado hoy en día. Una vez más, una parte de la oposición, ahora el PRI, en teoría, resistiría votar la madrugada del viernes la supremacía constitucional que Morena quería para sacudirse a la Corte y su poder en medio de la reforma judicial. La senadora Cintia López Castro no fue al baño,
No hubo una carpeta de investigación ni magia que la volviera invisible y desaparecida o perdida. Lo de ella fue la presión. ¿La presión de Morena? No. Ella dice que la presión arterial. La misión de ser senador es muy duro. Así que de plano se fue a descansar a casa mientras se votaba con su ausencia y ganaban Morena y aliados. La senadora pide que no la linchen porque eso de la presión a todos nos pasa. Hoy está fuera del PRI. Esta noche dice que renuncia, aunque esto huele a que se adelantó a que el presidente de su partido, Alejandro Moreno, la echara por incumplir las reglas de su partido. Y todos sabemos que los priistas son cumplidores de las reglas. Pero como nada es lo que parece, hoy el Senado dicen que huele a primor. Ese amor-odio, odio-amor, esa relación tóxica que a todos nos pasa. Y si a todos nos pasa, ¿por qué no pasarle al PRI y a Morena esta noche? Pausa y regreso. De verdad a mí no me sorprende los números que dio a conocer hoy Petróleos Mexicanos. Crecieron su deuda de 71,000 a 161,000 millones de pesos comparado el tercer trimestre con el tercer trimestre. En el año, Pemex, iba a decir estos tipos de Pemex, perdieron 430,000 millones de pesos. No me sorprende. El gobierno federal les dio 2.1 billones de pesos. Les condonó impuestos como a nadie lo hizo en esa administración. Les cambió el régimen fiscal. Bueno, hizo todo lo que podía. Y Octavio Romero se encargó de darle en la torre a Petróleos Mexicanos. Lo que sí me enoja es que a Octavio Romero salga premiado y lo nombren director del Infonavit. Y lo que me preocupa, y me preocupa mucho, es que trate de llevar técnicas setenteras, por llamarlo de alguna manera, al Infonavit. En Pemex dijo que íbamos a hacer como el Pemex de los 70s. Y el resultado es una pérdida monumental de dinero. Hoy produce Pemex menos de lo que hacía con Enrique Peña Nieto. Y nos salió carísimo como país. Ojalá no lleve esas malas prácticas al Infonavit y quiera dedicarse a construir casas como en los 70s. Échame la cámara. ¿Qué te parece, Nacho? La COFESE le impone una multa de 2.1 billones de pesos a una serie de, no sé cómo decirlo, de gandallas que se encargaron durante casi 10 años de subirle el precio a las medicinas. Verdaderamente indignante, ¿no, Nacho? Es el valor de los organismos autónomos, David. Gracias. Gracias por hoy. Se queda con ¿Qué importa?